dejemos distraer por otras cosas, por otros sonidos, por otras voces, y que esta mañana realmente tú puedas hablar a nuestros corazones de manera clara. Gloria a ti, Señor, pues sé que tus propósitos, Señor, pero ayúdanos a entenderlos de verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a José, a Carmen, a Peridiana. Sí. El Señor les bendiga esta mañana que están con nosotros. Que se pueden sentir en casa y que también pueden descubrir lo que Dios les quiere decir esta mañana. Como no sabía que venían ustedes, entonces no les voy a dirigir la palabra a ustedes, pero Dios sí que sabe que estáis aquí y va a hablar. Ok. Al Dios que no conoce la gente, al Dios no conocido, al Dios que muchas veces nosotros mismos no conocemos y que queda por descubrir, ¿no creéis? Muchas cosas tenemos que descubrir de Dios toda la vida, aprender, descubrir cómo es, quién es y cómo actúa en nuestras vidas, y de repente aprendemos que está mucho más cercano de uno que lo uno que puede pensar que Dios está muy lejano ahí, en una galaxia muy lejana, ¿verdad? Y que de vez en cuando manda una cosa por ahí, un rayo. No, Dios está muy cerca de nosotros, de este planeta, incluso entre nosotros, y muy cerca de ti y de mí, a nivel personal. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo discernirlo, cómo verlo, cómo escucharlo ante todo, ¿no? Y como dice el Espíritu Santo en Hebreos 3:15, dice así: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Estáis de acuerdo? Lo vais a hacer. Si hoy oyes su voz, no endurezca tu corazón, no te bloquea, no te cierres. Empieza a analizar y a reflexionar y a pensar a lo que tú has oído de parte de Dios. Así que Dios no conocido por la gente del mundo y por muchos cristianos también, y de cierto modo por cada uno de nosotros, que sí, que lo conocemos en parte, sabemos muchas cosas de Él, pero yo te garantizo que después de tantos años a su compañía sí sé reconocer cuando me habla, cuando no me habla, pero todavía que tengo mucho que conocer de Él, ¿eh? No vayan a pensar que lo sé todo lo contrario, ¿eh? Así que estamos todos en este camino de conocerlo, y un día lo conoceremos por completo. ¡Wow! Eso será tremendo, ¿eh? Y vamos a decir: ¡wow! Mi madre, yo me había imaginado una cosa diferente, y de repente esto va más allá de mis pensamientos, de mi conocimiento. Es tremendo, ¿no? Así que hoy vamos a hablar del Dios que conocemos, pero que Dios nos sabe. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy, o en lenguaje corriente, es decir, trata de hacer que el texto sea más asequible para cada uno de nosotros, más entendible según el idioma y la época que estamos viviendo, ¿vale? De acuerdo. Pero, ¿quién creen que Dios habla o nos habla? ¿Se habla? Amén. ¿Sí? Amén. Ya habéis aprendido a decir amén, ¿no? De verdad. No. Quiero decir, hoy Dios quiere hablarnos, y lo quiere hacer muy a menudo sin que nos demos cuenta de ello. Y muchos piensan que no oyen la voz de Dios, o que Dios ya no habla, o nunca la han oído. Problemas de sordos, o más bien que no saben discernir cuál es la voz de Dios. Y tenemos un grave problema justamente, que no por sordera, sino porque no sabemos discernir cuando Dios nos habla y cuando no nos habla. O cuando es nuestra propia mente, nuestra propia imaginación, o nuestro propio yo. Y aquí es complicado. Y quizás te sientes culpabilizado, tú que me escuches ahora, porque reconoces que no oyes a Dios, o no lo oyes mucho, o no estás muy seguro de que sea Dios el que te habla. ¿Te pasa eso? Somos todos iguales, así que no te preocupes, ¿vale? No te preocupes. Pero sí hay modos de saber realmente cómo Dios y cuando Dios nos habla, y trataré de explicártelo, pero es tan complicado
eso, espero que me haré entender y que Dios realmente les hablará, ¿no? Depende un poco de nuestra personalidad. Hay gente que son muy hecha para adelante, como se dice aquí, ¿no? Todo eso, ¿no? Dios me habló, viene así, yo tengo un mensaje para ti, wow, viene ahí, ¿no? Nunca le ha pasado eso, ¿no? Gente que son así, parece que están viendo a Dios a cada minuto de su vida y todo lo que Dios dice, van por ahí, van por allá, entonces, como marionetas se dejan llevar por Dios, la voz de Dios en ellos y todas estas cosas, ¿no? Yo de verdad, mira, yo no soy como tú, no sé. Se llaman profetas del siglo XXI, ¿no? Te voy a decir una cosa. ¿Bueno? ¿Por qué será que no oigo la voz de Dios como la oyen aparentemente ellos? ¿No será que lo que oyen son sus propios pensamientos? Sus propios, a veces, elucubraciones, porque te dicen cosas, a veces dicen, ¿de dónde has sacado todo eso, no? Y digo eso porque yo estuve haciendo un periódico un día y se me decía lo que había dicho la profeta, no sé qué, no sé cuándo, sobre personas que conozco perfectamente aquí. Le digo, tú vas a hacer eso, vas a hacer eso. Ha pasado 20 años, no he visto nada de eso. ¿Sabes? Era muy bonito en el momento que vivieron juntos, aleluya, gloria a Dios, Dios me ha dicho. Y después nada ha pasado. Ahora, una falsa profeta o se equivocó la profeta, no sé. Pero bien, eso es simplemente eso. No digo que Dios no habla a través de personas, eso sí. Puede ser que Dios te hable una vez y te diga algo, ¿verdad? Y a mí me pasó una vez que realmente estaba totalmente cerrado este tipo de cosas y un amigo mío me invitó a un culto de pastores, ¿no? Y había un hombre ahí que tenía este don, parece ser, ¿no? Y tal. Y dice, vete ahí, escucha lo que te va a decir. Y yo, vamos a ver qué te va a decir, ¿no? Y yo, dice, bueno, para hacer feliz a mi amigo, ¿no? Pues me fui adelante y a todos los que venían antes de él, le dice, tú vas a hacer eso, fantástico, maravilloso. Y el tipo me miró y dice, no, tú tienes un alma de pastor. Y se quedó todo así, quieto. Bueno, qué bien, sí. Creo que es así, está bien. Y yo te voy a conducir, te voy a ayudar a hacer tu ministerio. Y yo pensando en mí mismo, dice, sí, ya lo sé, que tú me vas a ayudar, pero ¿cómo lo vas a hacer? Yo pensando, ¿no? Y él me responde, y tú me dices, ¿cómo lo voy a hacer? Pues te lo voy a enseñar. O lee mis pensamientos o realmente del Señor. No fue un momento muy especial, pero de verdad que ocurrió una vez, no muchas veces. En fin, es un testimonio personal nada más. Así que no digo que no creo en estas cosas, pero hay que tener mucho cuidado en todo lo que se recibe y se oye de palabra. No tenemos un aparato para saber si Dios es Dios quien habla o si es mi yo o si es mi pensamiento o mi deseo personal, porque tengo muchos deseos y empezamos, eso viene de Dios, ¿no? Ha puesto eso en mí, ¿de acuerdo, no? Así que muchas veces pensamos, ¿no será que uno oye sus propios pensamientos? Es así, ¿no? No tenemos la máquina de verdad, ¿no? ¿Conocen la máquina de verdad? Aquí tenemos a ver, ¿eh? Es interesante porque la máquina de verdad te pone unos sensores ahí, te hace unas preguntas y si mientes, se supone que hay vibraciones raras que se ponen ahí, y te pueden decir, este está mintiendo, está diciendo bolas, ¿no? Entonces que los que tratan de eludir el tal tienen que ser muy entrenados porque en el fondo del corazón hay vibraciones que se reflejan en pantalla ahí, ¿no? Y depende de la pregunta que les hacen, pueden discernir qué tipo de vibración van a tener y decir tú eres un mentiroso o lo que dices es verdad. Es curioso, pero no tenemos esto nosotros, ¿no? A no ser que tengamos la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, sí, podemos saber si realmente lo que pensamos, lo que hemos recibido, lo que hemos oído, proviene de Dios o no. Yo les digo, si tenemos esta máquina de la verdad que es la Biblia y también la oración sincera, cuando decimos, Dios, quiero oír tu voz,
Y quisiera estar seguro de lo que oigo sea real y verdadero, que no sea fantasía mía. Espero que todos hacen esta pregunta y esta oración a Dios. ¿No? Yo quiero oír la voz de Dios. Quiero que pueda discernir cuando Dios me habla y cuando son mis propias elucubraciones personales, ¿no? Porque estoy seguro de que Dios habla. Porque quiere hablarnos. Y no solamente por oídos, sino por muchas cosas. Hemos visto este fin de semana un señor que hablaba de parte de Dios de verdad y no lo hacía con palabras. Y eso es extraordinario, ¿no? Y estoy seguro que Dios nos habla porque quiere hacerlo. A través de su palabra, obviamente, pero a veces a través de otra persona, de una predicación del púlpito, o de una canción, o de una persona de confianza que te dice algo y sabes que es de parte de Dios, de repente lo sabes perfectamente tú mismo. Y yo siempre desconfío, ¿saben? De los que dicen, Dios me dijo, pero así como le conté hace un momento, una vez fue sorprendido por ello. Y sentí que esta vez no era el Señor que estaba ahí delante de mí, sino que el verdadero Señor que me estaba hablando. Eso es otra cosa, ¿no? Es muy raro, les digo yo, es muy raro, pero eso ocurre a veces. Pero desgraciadamente multitud corren detrás de estos profetas, como lo harían detrás de un medium, ¿no? La gente va a buscar su futuro. Ya, a ver qué me dice para ver si tengo que tomar decisiones y tal, ¿no? Yo creo que Dios demasiadas veces nos deja la libre elección de lo que queremos hacer, ¿verdad? Y a veces nos guía, nos conduce, nos da sabiduría para tomar buenas decisiones y nada más. Y es indiscutible de que Dios habla y de varias maneras. Y la cuestión es saber cómo lo hace y cómo ante todo discernir a través de tantas voces que oímos si es la voz de Dios. Dice así, si oyere vuestra voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y si bien tenemos ejemplos de gente que han oído con sus oídos la voz de Dios en la palabra de Dios, es sumamente raro. Muchos Abraham no hay, muchos Moisés tampoco, muchos Pablo que caen en el suelo y de repente oyen una voz del cielo que les habla directamente. La gran mayoría de la gente, como David, que está mirando las estrellas y de repente siente la voz de Dios y es capaz de escribir todo un salmo y todas estas cosas, ¿verdad? No es que ha oído el salmo diciendo, coge un lápiz, te voy a dictar lo que tienes que decir, ¿no? No es así. Lo han sentido en su interior y han expresado su corazón delante de Dios y delante de la gente. Y tenemos justamente nosotros, pues, la Biblia por ello, ¿no? Y nunca leerás en la Biblia que Dios dice, hablaré a tus oídos. Dice, hablaré a tu corazón. Hablaré a tu corazón. Es decir, algo ocurre en nuestro corazón cuando Dios nos habla. Y si sabemos discernirlo, entonces es absolutamente extraordinario. Demasiadas veces esperamos que Dios nos hable a nuestros oídos y es frustrante porque no oímos nada. Sería tan fácil, ¿no? De que la voz del cielo ahí nos caiga encima, ¿no? Pero sabemos que no es nada. Pero no es así que lo hace. Yo sé que algunos casos ha habido, ¿no?, de personas que han testificado que les ha oído de repente de forma extraordinaria. Pero sabemos que Dios habla a nuestro corazón más que otra cosa. Ahora bien, entendemos que lo que hace en nuestro corazón, entonces tenemos que prestar atención a nuestro corazón, donde están nuestros pensamientos, donde no están nuestros sentimientos también, pero también donde está el Espíritu de Dios para los que no han recibido. Ahora bien, no trata de hacer caso a tu corazón como dice el mundo, ¿no? Es el gran mensaje del mundo. Haz caso a tu corazón, toma tus decisiones como las sientes y tal cual. No es así. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando digo, Dios habla a nuestro corazón. ¿De acuerdo? Habla a nuestro corazón, pero hay que saber discernir cuando es de Dios y cuando somos nosotros. Porque tú tienes sentimiento, ¿no? Dios te ha fabricado con sentimiento.
sentimiento negativo, sentimiento positivo, hay todo tipo de cosas que nos pasa ahí en nuestros pensamientos, en nosotros, y si haríamos caso a todo lo que nos pasa ahí dentro, nos volveríamos locos, seguro, ¿no? Pero Dios habla a través de nuestro corazón, por consiguiente hay que saber discernir cuando es de Dios ahí dentro, ¿no? Y es ahí donde quizás es el reto que tenemos, el más complicado como seguidor de Cristo. Yo quiero seguir a Cristo, quiero saber lo que me dice y lo que sea. ¿Y cómo voy a ir a oír su voz de verdad cuando me habla? Y cuando se trata del corazón, de los pensamientos, especialmente de los sentimientos, entramos en un terreno pantanoso. ¿De acuerdo? Yo de verdad les digo una cosa, desconfío de los predicadores que usan trucos sentimentales, musiquillas sobre la prédica. Yo puedo decir, mira, ¿por qué alguien no me pone un poco de música así? Y yo cuando hablo así, estoy transportado por la música. Yo por lo menos intento no utilizar este tipo de artificio, de artilugio, ¿verdad? Sí, por un sentimiento agradable es fabricado, ¿me entiendes? No puede ser. No trata de hacer caso a tu corazón, tu corazón necesita una transformación, necesita discernir este corazón, por eso hay que tener muchísimo cuidado a todos los métodos utilizados. Hay coros de adoración que son extraordinarios y hay coros de adoración que de repente empleamos y las hacemos repetir a la gente 40 veces la frase. Como los indios hacen con los mantras, ¿no? Parece que somos igual, nosotros evangélicos pronto, que repetimos 40.000 veces el mismo coro y tal, hasta que la gente dice que me voy a someter porque ya estoy harto. Sí. Yo me acuerdo muy bien de estas campañas evangelísticas ahí cuando yo era muy joven y de verdad que no sé si estoy blindado en contra de eso, pero bueno, pues un poco eso puede ser, ¿no? De haberlo vivido tantas veces, ¿no? Estos trucos que utilizaban antiguamente, ¿no? Y que veo que están bajo otras formas, utilizando la gente ahora, pero estos trucos de decir, vamos a hacer el llamado, se predicaba muy bien, pero después el llamado duraba mucho más que la predicación. O sea, la predicación a veces avanzada, pero el llamado a la gente a convertirse, a adelantarse, a tomar decisiones, duraba por lo menos media hora, a base de canciones y de repetir el mismo coro, no sé qué, y la gente empezaba a decir, wow. En fin, hay que tener muchísimo cuidado de no manipular nuestro corazón. No podemos manipular para forzar a la gente a entender a Dios. Así que yo creo que la primera vez que Dios habla a tu corazón te va a llevar al arrepentimiento. Y eso no es tan agradable como uno piensa. ¿No crees? Te va a llevar al arrepentimiento, pero también al Espíritu Sanador que vendrá y te llevará a reconocer quién es Jesús y qué es lo que hizo por ti. Y la primera vez que Dios va realmente a hablar a tu corazón va a ir por ahí. Te va a llevar a entrar en comunicación con Dios y a reconciliarte con Él. Es el primer paso. Y si tú no has oído eso, entonces no has oído nada todavía. Porque yo no creo que Dios va a pasar al capítulo siguiente si no has pasado por este primer capítulo. ¿Lo oímos? ¿De acuerdo? Y si no podemos copiar al Espíritu Santo o a la voz de Dios, y la voz de Dios es genuina y le pertenece a Él, es exclusiva, no es nuestra. Y cuando Dios nos habla con su Espíritu Santo, actúa en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hay algo que vibra en nosotros. ¿No es así? ¿No habéis experimentado eso? Sí. Algo que vibra, pero que es totalmente diferente a otras vibraciones que hemos sentido o experimentado. Sabemos que es Dios que nos habla. Hay una historia maravillosa en la Biblia de los discípulos
quienes experimentaron esto. En Lucas 24 tenemos toda esta historia, el mismo día de la resurrección, conocemos los, espero eso, Dios se ha resucitado y de repente se encuentran con sus discípulos. Una vez es María, otra vez son dos discípulos que estaban caminando hacia Emmaús, ¿no? Y después va a encontrarse con Pedro, con Juan, con los otros discípulos. Y una característica curiosa que todos ellos, cuando lo encontraron con Jesús resucitado, no lo han reconocido. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué cosa rara? No había resucitado Jesús, no mostró sus llagas ahí. Y los dos discípulos que lo conocían muy bien, estaban caminando, ¿no? Y el mismo día que ellos iban de camino a una aldea llamada Emmaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros, iban hablando de todo lo que había sucedido y mientras hablaban y discutían entre sí. O sea, Jesús mismo se acercó y los acompañó, pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Me encanta este pasaje. O sea, Jesús camina con ellos y no se dan cuenta de quién era Jesús, pero vamos, hace un par de días antes lo habían visto, lo habían conocido, lo habían oído. No es que venían gente de otro país de repente, no, eran discípulos. Son discípulos, entonces ahí se veían tan tristes que les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? O sea, Jesús empieza a hablar con ellos y tampoco reconocen su voz. ¿Entendés eso? Podemos decir, estaba tan triste, tan metido en sus cosas que no supieron reconocer a Jesús. Había tanto sentimiento en su corazón que la voz de Dios en su corazón no se podía oír. Estaba sumergido bajo un montón de sentimientos, de pensamientos, de historia, y van de forma tan negativa en este caso, ¿no? Que no podían discernir ni siquiera que Jesús estaba ahí al lado de ellos y hablando. Y eso es tremendo. Y después dice así, sí, hemos visto, ¿no? Y ¿cómo que no lo reconocieron? La tristeza seguramente cegó sus ojos. Es por algo que Jesús se hizo irreconocible para que nosotros, los discípulos de este siglo, sepamos reconocerlo cuando está. Es decir, si siempre tuviéramos que ver a Jesús en persona para creer en Él, ¿estáis de acuerdo? Nosotros no podemos ver a Jesús, ya está con Dios, subió al cielo y lo que sea. Entonces, yo pienso que desde la resurrección, Jesús empezó a enseñarle a ellos a verle incluso sin verlo. A ver si me entendéis. No sé si es un poco complicado lo que estoy diciendo. A ver y a sentir cuando Él habla, incluso estando totalmente ciego y no verlo, ¿no? Y le pasó a todos los discípulos esto. Yo no entiendo cómo es posible esto, ¿no? Pero que realmente voluntariamente se cegó a ellos y decir, ahora les voy a hablar de otra manera. Voy a hablar a sus corazones. Para que empiecen a discernirme a mí. Y no a mí que estoy aquí en carne y hueso. Y eso es mi interpretación, no sé. Pero bueno. ¿Por qué? Porque todos los discípulos futuros, hasta nuestros días, tendrán que aprender a discernir a Dios a través de su corazón y de la voz que va a hacer tilín en sus corazones. ¿No creéis? ¿Ah? Esto es lo que nos ocurre a menudo. No sabemos, no entendemos que Jesús está a nuestro lado y nos habla a menudo. El Dios que no conocemos nos habla porque no sabemos que es Él quien lo hace. Muchas veces no vemos que Él nos habla. Así que primeramente tenemos que recordar que Dios no hablará a tus oídos, sino a tu corazón. ¿Vale? Y Dios lo hace avisándonos a través de una emoción muy particular, que es muy distinta a las otras emociones que podemos tener. Muchas veces las confundimos por eso. Entonces, no sabemos muy bien saber si es una cosa o la otra. Y podemos experimentar muchas emociones como humanos, ¿estáis de acuerdo, no? La emoción de sentirse triste, de sentirse alegre, de explosivo, o no, enfadado y todas estas cosas son emociones que tenemos nosotros, ¿no? Y yo sé que a veces nos juegan
malas jugadas, ¿no? Estas emociones, ¿no? Porque reaccionamos de forma incorrecta por las emociones que tenemos. Pero Dios nos ha fabricado eso para que tengamos estas emociones, ¿vale? De acuerdo. Pero hay una que es particular a Dios. ¿No creéis? Hay una que es particular a Dios, que después se transmite en alegría, o en remordimiento, o mil cosas, yo no sé. Pero hay una que tiene sonido de Dios. Y los músicos quizás lo podrían entender mejor, porque ahora voy a tratar de hacer una analogía con la música. Yo sé que los que no son músicos a lo mejor no van a entender nada, no sé, pero todos tenemos algo de música en los dos oídos, ¿verdad? Hemos nacido un poco oyendo música y lo que sea, y quizás vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Hay gente que se emociona con la poesía, ¿no? ¿Sí? Les envidio, ¿saben ustedes? Porque a mí la poesía no me va. No es que no quiero escucharla, no, pero no me entra, o sea, no me emociona demasiado. En serio. Y hay gente que a la música no les emociona en absoluto, no, ¿estáis de acuerdo? Yo he visto a algunos esta mañana cantando. Esta gente es sumamente músico, ¿verdad? Se dejan llevar por la música, pero vamos. No es así. Hay cosas que nos emocionan, otras que no. Depende de los dones que tenemos y lo que sea, ¿no? Así que la poesía no me hace tilín en mi interior. Tendré que realmente concentrarme mucho para que una palabra de una poesía diga, pues, sí, qué bonito. Pero la música sí, desde pequeñito me transporta, me hace vibrar. Vibro, como este diapasón. ¿Sabes lo que es un diapasón? Eso es. ¿De acuerdo? Yo estuve buscando un diapasón, no existe ya, parece ser. Fuera tiene música, no había. Le pregunto a todos los músicos de por aquí, no tenían ni un diapasón. Qué raro, ¿no? Pero antiguamente, pues por lo menos yo conocí este famoso instrumento que cuando lo cogía en las manos, hacía tac en el suelo, le pegaba un tortazo, ¿no? ¡Pum! Así, y empezaba a vibrar. ¿No? Y hablaba a vibrar ahí un la, daba el la, ¿está de acuerdo? Vamos a ver, voy a preguntar a alguien que me venga a ayudar, porque me voy a perder. ¿No? Sí, vamos a ver, dame un la. Entonces, ¿lo pillas? A ver, atrévete, sintoniza. Ay, qué iglesia más terrible. Es un instrumento que permite afinar a todos los otros instrumentos. ¿De acuerdo? Porque si no pasamos por ahí, todos los instrumentos se ponen a afinar como le da la gana. Pero no, hay que coger el la, pim, el diapasón, que lo tenemos ahí, claro, un teclado así, ya viene afinado de fábrica, ¿no? Y tal, pero así ya. Toca un fa ahora. Toca un sol. ¿Entiende la diferencia? Los que no, mejor no cantan más, ¿vale? Dejen de cantar, por favor. Lo pueden estropear todo. Si no notes la diferencia, ¿de acuerdo? Un si. Búscalo por ahí. Un sol. Un sol bemol. Oh. Es interesante. Se está bien. Se quedó bloqueado. A ver si logras hacer un acuerdo mayor. Un acorde, pero. ¿Qué sentimiento le da este acorde? No, a ver, haga así con las manos, va. Este acorde. ¡Wow! Sí. Haz un acorde menor. Sí. Así que la música expresa sentimientos, las vibraciones son diferentes y actúan en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestro pensamiento, en nuestros oídos y todo eso, y expresa un sentimiento.
Los que no son música, pues, me da igual, una cosa o la otra. Pero, a ver, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es decir, que nosotros reaccionamos con gozo, con alabanza, victoria, perdón, comunión, todo eso es mayor, ¿no? Por eso Dios nos ha dado la música como medio de expresión, para que podamos expresarnos hacia Él y hacia la gente con notas. Son 7 notas. ¿Y saben lo que se hace? Sinfonía, se hacen 1000 cosas con música, hasta Luis Amero hace canciones, fíjate. Con 7 notas, nada más. 7 notas, nada más, y las mezclas, no sé cómo hace mezclándolas entre sí, y tocándolas así, y da una canción tremenda. Es maravilloso eso, ¿no? Pero expresa algo y cuando toca en menor, entonces quiere compartir algo que no voy a decir negativo, pero puede ser muchas cosas, ¿no? Melancolía, tristeza, a veces remordimiento, arrepentimiento, a veces divisiones, ¿no? Pues toca fuerte así con mucho ritmo. Es maravilloso poder sentir estas expresiones, ¿sí? Sentir lo que quiere decir. Así que todas estas notas son en realidad vibraciones a nuestros oídos y nuestros oídos transmiten a nuestro corazón este sentimiento, una reacción. Y volviendo al diapasón, podemos decir que admitimos que el diapasón es la voz de Dios. ¿De acuerdo? Tocar otra vez. La voz de Dios. ¿De acuerdo? La música es 440 MHz, ¿no? Eso que hace vibrar, en definitiva es una vibración que hace vibrar el tímpano nuestro, que hace así, y entonces lo transformamos en música. Es una cosa tremenda, o sea que Dios nos ha creado ahí un instrumento tremendo ahí dentro, ¿no? Y oímos. Así es la. Un sol no es un la. ¿Entendéis la diferencia? Entonces, toca un sol. Yo he afinado, ¿no? ¿Sí? Ahora no. He afinado mi sol en el la. ¿De acuerdo? Hice una mi propio sol lo tuve que afinar en el la para que armonice con el la de Dios. A ver si me entendéis. Vamos a tratar de ser más explícito, ¿no? Hay que afinar nuestros pensamientos sobre el la de Dios. Así que la cuestión es entender que el Espíritu Santo en mí está en una frecuencia, que es el la, y después todas las otras frecuencias son mías. No son malas, forzosamente, pero son otras frecuencias. Entonces, si de repente oigo esto, aquí hay un la, ¿lo habéis oído? No. ¿Por qué? Estaba mucho ruido, sumergido bajo un montón de cosas. No es que el la no estaba, sino que no se oía. Estaba tapado por completo de otras cosas. ¿Nunca les has sentido así? Oís tantas cosas que no oyes la voz de Dios ya. No es la voz de Dios. Y es tremendo, así que la cuestión es entender que el Espíritu Santo está en esta frecuencia, y si queremos oír la voz de Dios, tenemos que bajar las otras notas y que quede la, ¿no? Podemos decir, a quitar aquí quitar esta, y ya empezamos a discernir más la voz de Dios. No sé si me habéis entendido, ¿no? ¿Qué les pasó a estos discípulos justamente? ¿Qué les pasó a ellos? Estaban totalmente desentonados con la voz de Dios, estaban desafinados por completo. El la estaba ahí al lado de ellos, tocando, y no podían oír nada porque tenían tantas notas ahí metido entre ellos, dentro de su corazón. Y no podían oír nada de la voz de Dios. Y es tremendo, ¿no? Y sabemos que un momento dado, en este paseo con Jesús, este paseo de este Jesús desconocido de repente de ellos,
Están caminando por la vida, Jesús está a su lado, les está hablando, les está comunicando otra vez toda la palabra de Dios. Dice que Jesús empezó a explicarle la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que en un momento dado van a pararse y de repente algo va a ocurrir y ¡ta! De repente se van a dar cuenta. Es la. Fíjate. Y eso es maravilloso. ¿Ah? Leemos entonces la historia. Dice así. Está bien. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sobre sus pensamientos que van por ahí, lo comunican también al Señor que está al lado. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Aunque también nos han dejado asombrado algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Fíjate, algunos dicen cosas ahí un poco raras, no sé, pero bueno, así. ¿Ves? Que no podían discernir el la que estaba ahí al lado. Y después sigue. Como hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Una visión, ¿no? Dice, esta gente está visionaria, ¿no? A ver, ¿eh? Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron, pero a Él no lo vieron, dice. Entonces Jesús les dijo, insensato. Claro, empieza a ver la voz de Dios que está ahí al lado de ellos. Él empieza a tocar y a hablar, ¿no? Pero todavía no oye nada, no oye nada. ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Seguimos. Y partiendo, fíjate, de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de Él. Empezó por la palabra de Dios, empezó a contarle toda la historia, ahí a través de la palabra de Dios. Después supimos que, en definitiva, estos discípulos, sin discernir a Jesús, sin saber nada, algo empezó a vibrar ahí. El la empezó a hacerse notar un poco, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ahí empezó. Entonces el texto nos dice que pararon en un hostal o una casa y invitaron a Jesús a sentarse a la mesa. Y pasó algo curioso en este momento. Vamos a leerlo, dice así. Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Y luego lo partió y les dio a ellos. En este momento se les abrieron los ojos y oyeron el la de Dios. Vieron exactamente, ¡wow! Ahí está Jesús. Y desapareció. ¿Qué es lo que pasó? En el mismo momento que rompió el pan delante de ellos y que les dio, ¡pah! No solamente las vibraciones se hacían así, pero las vibraciones de repente se hicieron total. Porque todo lo demás se esfumó. Sus temores, sus preocupaciones, sus historias. De repente vieron que Jesús, el pan del cielo que nos es dado, ha sido roto por nosotros y a nosotros lo recibimos para comerlo. Y ellos lo entendieron perfectamente. Por eso de repente, pero si es Jesús, no puede ser otro. Su manera de romper el pan, su manera de ser, su manera de hablarnos, no puede ser otra cosa. No sé si a veces no le ha pasado eso, de repente que han reconocido, wow, es Jesús que me habla. Contra, qué extraordinario es esto. Es extraordinario. Entonces dice así, no ven a Jesús, no lo reconocieron a Jesús por su voz o por sus oídos, ¿no? Pero, ni con sus ojos, obviamente, pero de repente lo reconocieron a través de sus corazones. Decía, ardía nuestro corazón. Ardía nuestro corazón. Y es justo cuando Jesús rompe el pan y los dio, simple gesto, el gesto de dar, tan característica de Dios, que da, que se da a sí mismo, ¿verdad? Que ellos lo reconocieron. Es absolutamente inconfundible esto. Y la palabra de Jesús que hace arder el corazón de sus hijos, y el pan quebrantado, manifestación de su amor para con nosotros. Este gesto creó una emoción en nosotros, algo inconfundible, es el la de Dios. ¿Lo has oído? A veces lo oyes, espero que sí. Algo empieza a vibrar ahí, espero que sí, ¿no?
Es precisamente cuando Jesús va a romper el pan que se hizo clac en sus cabezas y de repente empezaron a ver. El gesto de dar tan característica de Dios. Lo reconocieron, se acordaron de Jesús y había dicho, este pan es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Mi cuerpo ha sido quebrantado, acaba de ser quebrantado y ahora acaba de ser resucitado. ¿Nunca has oído la voz de Dios de esta manera? ¿Nunca te has emocionado por un versículo, por una palabra que sabes que es el la de Dios? Yo escuché el la de Dios desde pequeñito hasta los 20 años y no supe reconocerlo nunca. No supe reconocerlo nunca. Hasta que un día realmente lo reconocí. Fue clac. Tremendo. Sí, no solamente Dios existe, Dios me ama, Dios dio su vida por mí. Me pide que realmente lo acepte, lo reciba en mi corazón. Así que es extraordinario. Jesús nos habla muchas veces y nosotros somos incapaces de oírlo. Ellos tardaron, estos discípulos tardaron tanto en reconocerlo y sin embargo hubiéramos tenido que saber que era Él, porque en nuestro interior algo vibraba a 440 megahertz, que es el la de Dios. Y desde que Jesús resucitó y que se fue al cielo, no oímos a Jesús con nuestros oídos, no vemos a Jesús con nuestros ojos, obviamente, sino que nuestros corazones empiezan a vibrar con el la. Y a veces no sabemos discernir porque estamos tan sumergidos bajo las notas, o incluso a veces acordes muy bonitos. Pero ahí no está el la. Pensamos, qué bonito, qué bien me siento y no sé qué, fantástico. Acabo de tomar 3 copas y me siento maravilloso. Aquí no está el la. ¿Entendéis? ¿Sabes? A María Magdalena le pasó lo mismo. Podéis leer el Evangelio de Juan, porque Juan realmente destaca eso, que hay un momento dado donde María ve a Jesús y no lo entiende. Y se oye cuando oye la voz de Jesús que dice, María, de repente, su corazón empezó a vibrar y se dio la vuelta. Y lo vio. Pedro y Juan han experimentado esto también. Van de pesca, conoces la historia, ¿no? Van de pesca, se suben al barco, ven una persona en la orilla, lo ven perfectamente, no solamente lo ven, pero oyen su voz que le dice, vayan, pescan por el otro lado. No han reconocido a Jesús. No lo reconocen. Y solamente cuando pasa algo curioso, vamos a leerlo porque es muy interesante, dice así, cuando ya estaban amaneciendo, Jesús se presentó a la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Dice, bueno, es que estaban tan lejos, estaba la silueta, no se veía bien. No. No reconocieron a Jesús. No se dieron cuenta que era Jesús. Y todos los discípulos que eran, después de haber estado 3 años con Él, de haber visto y vivido con Él muchas cosas, no lo reconocen. Parece que no somos los únicos, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Echan la red del otro lado, oyen la voz, lo entienden perfectamente, incluso obedecen a lo que dice la voz, pero no reconocen a Jesús todavía. Incluso lo que pasó era algo, como se dice en las películas, déjà vu, ¿no? Es algo que ya pasó, ¿no? Y es verdad, le había pasado en el comienzo del ministerio, la pesca milagrosa, ¿no? La misma voz, la misma historia que se repite. Lo hubiera tenido que llamar la atención a estos discípulos. Esto es Jesús, a ver, no, que va ciego y igual manera hacen lo mismo, van por ahí y lo hacen. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Tantas veces. Parece que Dios nos habla de forma tan clara y somos tan sordos. Es tremendo. ¿Eh? Y cuando ocurre el milagro, Juan, que era el más cercano del corazón de Jesús, ¿no? Conoce la historia, ¿no? Juan, de repente, vibración del la, y se exclama, ¡es el Señor! Y se adivina.
echaron la red y eran tantos los pescados que ya no lo podían sacar. Entonces el discípulo, quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor, porque Pedro no había sabido cuánto todavía. Entonces es interesante porque la vibración de Juan, que reconoce al Señor, la va a transmitir a Pedro, y de repente la vibración de Pedro va a ser así. ¿Y qué va a hacer Pedro? Cuando Pedro oyó que era el Señor, ¿ves? No es que se puso la ropa porque se había despojado y se echó al mar. Se olvidó de los peces, se olvidó de la red y todo eso, y se tiró al mar. ¿Por qué? Porque la vibración de en su corazón había funcionado. ¿No crees? El corazón de Juan se puso a vibrar cuando vio el milagro de generosidad de Dios. No solo el milagro de pescar, sino de la provisión extravagante de Dios. Ahí está Dios. No es posible que la extravagancia de tantos peces otra vez no seas de Él. No es que hemos pescado 3 peces, no. De repente, ¡wow! Es imposible que no sea Dios. Y lo reconoce y de repente se le abren los ojos. Entonces lo comunica a Pedro, y Pedro también recibe esa palabra y ¡puf! Y su corazón empieza a vibrar y se pone en sintonía, ¿no? Y eso es extraordinario. Esta mañana Dios nos invita a aprender a oír su voz en nuestro corazón, a hacer rebajar un poco los sonidos de otras notas, ¿verdad? Que sean sonidos alegres, que sean sonidos tristes, que sean sonidos de preocupación, que sean sonidos de todo tipo que podemos tener, depende del momento que estamos pasando, y decir, Señor, yo quiero oír tu voz. Y siempre la voz de Dios empieza con un sonido apacible, ¿no? Como el diapasón. Empieza a vibrar. Y sabemos reconocer, porque el Espíritu Santo nos lo confirma. Sabemos reconocer que es Dios que nos habla. Sentimientos de miedo o de alegría desmesurado, y simplemente escuchar la voz hablarnos y responder con obediencia. Heme aquí, Señor, yo te seguiré donde tú quieres. Es simplemente un acto de confianza a la voz de Dios que nos habla. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando esta mañana. No te dejas invadir por todas estas notas, ciertamente algunas muy disonantes, ¿eh? Descubre la voz de Dios. Trata de discernir el la de Dios en tu sentimiento, en tu corazón. Y entonces empieza a alabarle, a seguirle, a dejar todo lo demás y decir, no, yo sé que es Dios que me está hablando. Amén. Padre, te doy gracias porque tú sigues hablando de mil formas. Podemos oírte, simplemente ver la naturaleza, ver como los pájaros. A veces nos hablas de tantas maneras que no sabemos reconocerlo. A través de tu naturaleza, a través de la música, a través de los sentimientos, a través de mil cosas, a través de un hermano que nos bendice, a través de tantas cosas. Ayúdanos a discernir el la tuyo, Señor, y a sintonizarnos sobre ti, a afinar nuestra vida sobre ti. Y ante todo, Señor, ayúdanos a discernir a cada versículo de tu palabra, porque tu palabra no falla. Oh, gloria a ti, Padre, esta mañana. Y realmente que tu Espíritu Santo pueda seguir conduciéndonos y ayudándonos a discernir tu voz. Gracias, Padre, porque no te has callado, porque seguirás hablando a nuestras vidas. Y si hoy oímos tu voz, no queremos endurecer nuestro corazón, todo lo contrario, queremos abrirnos a tu palabra. Gloria a ti, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este culto, vamos simplemente a cantar una canción más. Y les invito realmente a reflexionar y a tratar ahora de discernir el la de Dios, incluso a través de esta canción, a través de las palabras, a través de tu pensamiento, que tú puedas decir, sí, Señor, gracias porque tú me has hablado esta mañana. Ayúdame a ejercitarme a oírte de verdad. ¿Lo vas a hacer? Vamos.